buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Esta noche saludo a Ana María Salazar. ¿Qué tal? Muy buenas noches Francisco a todos. Garfias. Oye, hola, muy buenas noches qué a todos. chiquita se siente la mesa, nos hace Que falta Eduardo uno de está nuestros en una participantes. comisión. ¿Sí? Eduardo Ruiz Gili, a nombre de él, saludos. Te extrañamos, Eduardo, aunque no lo creas. Bueno, Natalia cuando viene de invitada. También le extrañamos. Parte de este equipo. No cabe duda que la reforma laboral que ha sido ya de tránsito por San Lázaro generó la toma de tribuna, pancartas, protestas, lo que por primera vez se vio en la Cámara, que el presidente de la mesa directiva se fuera al balcón del cuarto piso del recinto legislativo y desde ahí dirigiera, pues le jalaron el cable en un momento dado para que fuera a capela sus gritos y ya esa reforma está en el Senado. Ahí es donde viene otro capítulo importante en ese análisis que habrán de ser los senadores. Francisco. Bueno, primero, no en el palco del cuarto piso, hay dos palcos a los laterales. No vamos a discutir por metros. ¿Qué te parece si por ubicación? En el primer piso está ahí luego el palco. Efectivamente, es la primera vez, y yo llevo ya muchos años yendo al Congreso, la primera vez que sesionan ahí. Se habían dado casos efectivamente donde bajaban la mesa directiva a ras de tierra y en una mesita abajo a nivel de curules, ¿verdad? Sí, o se iban al edificio alterno, ¿no? Sí. O de plano, sí, mudaban la sede y se iban al edificio alterno que está enfrente del auditorio. En alguna ocasión, por causas de fuerza mayor, sesionaron durante algún tiempo en el auditorio del Centro Médico, cuando se quemó el Palacio Legislativo. En fin, ahora ya están advertidos los que quieran boicotear la discusión de la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, que ya está en el Senado, que quieran impedir o paralizar o tratar de influir desde la calle en los trabajos parlamentarios, de que está autorizada la mesa para mudar el lugar del salón de sesiones alternas, ¿no? y pudieran irse a Jicotencat, que es un lugar donde es de más fácil control para evitar que lleguen los grupos que se manifiestan afuera. Que no está mal que se manifiesten, lo que es reprobable es que intenten impedir a que la gente acceda a su lugar de trabajo, que intenten paralizar la actividad legislativa y interferir de plano en la vida parlamentaria de este país. O sea, lleva un mes esta legislatura y ya tienen el primer... Pero todo lo que llamas intentos lo logran, porque entraron 35 senadores muy temprano, luego en camionetas, me refiero Bueno, lo logran entre comillas, porque Y finalmente hubo sesión, la comisión se instaló a las 5 de la tarde, está en sesión permanente, o sea, no se detuvo, de alguna manera no se detuvo, no, de ninguna manera se detuvo la actividad parlamentaria que se tenía programada. Claro, el caos vial fue afuera, porque ahora ese es un punto que hay que tomar. Los inteligentes que planearon hacer el Senado de la República en el cruce más importante de esta Ciudad de México, que es Insurgentes y Reforma, yo creo que ahí hubo la comisionitis fue más fuerte que el sentido común. Pues porque es que en este asumieron, país, todo va a dar al Congreso. Todas las manifestaciones terminan ahí. Es decir, que no se imaginaron que entonces, lo que podía ocasionar meter tanta gente en ahí. En ese caso deberían de haber construido ese edificio en Marte, pues. O sea, No, te digo, en el Marte. problema es en No, Toluca o Te fuera. acabo de explicar que, por ¿Qué? ejemplo, en el edificio de Jicotencat, que está en una calle, en la calle de Donceles, es mucho más fácil, pero, control contra los manifestantes que el cruce de Reforma e Insurgentes. Pero de todos modos, mi querida. Mi querida. Oh. Ándale, ya te me estás lanzando, ¿no? Ana María, pero se va a poner Federal, se va a poner celoso Eduardo, ¿no? Eduardo ya regresa, pues, para que nos El Instituto peleemos a Federal gusto. Electoral Sí. se construyó donde sabes, Sí. que es en la salida a Cuernavaca. Sí. ¿Por qué? Porque las manifestaciones allá generan menos conflicto
que lo que fue en la principal avenida, la única que cruza de lado a lado, que es Insurgentes, al Distrito Federal. Y el Paseo de la Reforma. que Pero es ayer la se más sumó, importante. antier se sumó el 2 de octubre, entonces fue un caos. No es lo mismo que haya un caos en el centro, que haya un caos. Sí, pero imagínense, o sea, explicarle a nuestros hijos, oye, hay que construir los edificios más importantes de este país Yo no me en lugares. detendría en No te eso, tendrías María. No, mira, no te es puedes que detener aquí, en a eso, final sí, de efectivamente. a final de cuentas. Fue una tontería. Exacto, punto. ya. Entonces, pero Están de todos pagando, modos, además. o sea, de todos modos, el impacto que está teniendo, más allá del caos vial que hubo afuera, el impacto que está teniendo en los medios de comunicación, locura, esta esquizofrenia de la izquierda mexicana, pues, de la toma de. No, ya estás metiendo calificativos No, ahí. pues es que es esquizofrenia. ¿Por o sea, qué esquizofrenia? ¿Pero cuál parte de la porque izquierda? los que tomaron la tribuna, ¿cuántos de ellos no votaron? Exacto. ¿Cuántos de ellos, como 40 y tú deme el 42, creo que no faltaron fueron? 60 votos para empatar la situación. Sí, ok. Faltaron Pero, 5 diputados a del ver, PAN, etcétera. Explícame No, por arriba qué de una treintena. no votaron. O sea, la única forma de interpretarlo es que son verdaderos idiotas, porque ¿cómo no van a votar en una legislación más importante para la izquierda? ¿Sí? O simple y llanamente llegaron a un acuerdo con alguien. O sea, ¿cómo te lo explicas? Bueno, ¿me das chance? No. Bueno, entonces, ¿para qué me Sí, preguntas? a ver, vamos a darle chance. A ver, por favor. No, pero es que ordenada. me da, de veras. Pues aunque te dé, déjame. Efectivamente es una estrategia parlamentaria que ha existido siempre, la toma de tribuna. Digo, Sí. déjame hilar mis ideas y luego me rebates. Estos cuates, aquí el problema fue que estos cuates habían pactado adentro de su partido con Silvano Aureoles, que es el coordinador parlamentario de los diputados del PRD, que solo iban a subir, iban a cantar el himno nacional y se iban a bajar y que se iba a hacer toda la protesta. Sin embargo, obedecen digamos, a las expresiones, como ellos dicen, corrientes como son, o tribus, como les dicen en el PRI, del PRD, que están todos divididos. Entonces, ¿quién se queda arriba? Porque no sé si te fijaste que al principio subieron muchos y de repente Y luego se se quedaron empezaron pocos. a dar cuenta y empezaron a bajarse y a bajarse, a bajarse. Y se quedan estrictamente los de Bejarano y Martí Batres dando por allá atrás instrucciones. Hasta y rompe diciendo una que puerta, ¿no? alguien dijo Sí. incluso que eran las gacelas, porque la división Panzer que estaba ahí adelante con este hombre Jesús Murillo Caram, atrás se veía a Martí Batres dando instrucciones. Sin embargo, Martí Batres representa dos diputados federales, él y Gerardo Villanueva. Eran definitivamente gente de Bejarano, del equipo de Bejarano. Fue una toma de tribuna que se llama fallida, porque no se subió Ricardo Monreal, no se subió nadie de Morena, no se subió el PT, no se subió Movimiento Progresista y la mayor parte de los diputados del PRD permanecieron en sus curules. Hoy en el Es decir, Senado- pero Eso, cierro la ¿ya ves? idea No de deja que hablar, cierro no la deja idea. No, es que es importante. Cierro la idea de Y que cerramos la se idea, está sí, reflejando ahí, de entrada, una división de la izquierda y una falta de disciplina hacia el interior de los grupos que al final les va a resultar, a mi juicio, contraproducente. Bueno, pero querías hablar, adelante. No, pues lo que tú, con lo que acabas de narrar, tienes que apoyar esta teoría de la esquizofrenia dentro de la izquierda. O sea, yo te diría que es como un suicidio. A lo mejor hace una semana decíamos es un suicidio lento, pero con lo que acaban de hacer esta semana es un suicidio forzado, ¿no? O sea que... Y parcial, ¿no? Pues es que, Porque se mira, dijo. pero ¿cómo te explicas que 40 de ellos no votaron? O sea, ¿cómo explican ellos eso? O son, de nuevo, o son idiotas, o simple y llanamente hay un acuerdo ahí porque podían no haber votado y decir, bueno, vamos a nosotros abstenernos como lo hizo los diputados de Nueva Alianza. Pero no, ellos deciden no votar. Ahora, porque estaban haciendo ruido allá arriba y no se habían coordinado te voy a para decir bajar a votar. textualmente lo que dijeron, que se iban porque no iban a convalidar el atraco a las conquistas laborales, textualito. Ok, entonces Que al no se votar salen. es apoyar Votan. a la posición O sea, de y la ley. y donde hicieron falta, efectivamente, esos votos fue hacia las 2, 3 de la mañana, que se llega la reserva sobre democracia y transparencia sindical. En otras palabras, de la forma de elegir a todos estos líderes, dirigentes, líderes obreros que llevan años en el poder
y la forma en cómo tan discrecional como manejan tantos recursos que se allegan de las cuotas de los trabajadores que no tienen ningún control, pueden hacer con ese Ni a dinero nadie lo le que dan quieran. cuenta. Pues es que Pero de veamos nuevo- veamos esto. Hoy en el Senado, ya instalada desde ayer la comisión relacionada a esto de la reforma laboral, tiene características que le pueden dar al PRI una sorpresa de lo que ha venido de la Cámara de Diputados al Senado, llevando esta iniciativa. ¿Por qué? Porque ese tema que tú tocas en relación a que los sindicatos son intocables y se agrupan y Las se... cúpulas sindicales. Las cúpulas, claro. De eso hablamos. Y además que se cubren con el artículo 123. Claro. Es decir, ahí hay... Es una grosería que Es utilicen una- el artículo 123 para prolongar privilegios que en pleno siglo XXI parecen de república bananera. Exacto. Porque francamente, digo, las fotos que vimos de mascotas paseándose en avión, tenemos hijos y nietos de líderes sindicales ocupando curules, porque pues ellos quieren que estén ahí. Su feudo, ¿no? No, Sus familias. O sea, hay cosas verdaderamente de tercer mundo. Regalar Hummers. ¿Te acuerdas? Regalar, bueno, Carros, Eso hay es parte, tantas cosas. eso es sí. parte de todo ese paquete. Pero es más, el sector obrero llegó a ser, como parte del PRI, un sector importante de cuotas gubernamentales y legislativas. Es decir, esto se ha venido dando año tras año. Ahora bien, para ti, Ana María, ¿qué Pero va? no te salgas de la idea. Sí. Estabas en el tema de qué va a pasar en el Senado. A eso con voy. eso. Sí. Para ti, Ana María, en esto del Senado, no me salí del tema. Es que no me dejaste, como tú dices, no me dejas acabar. Para ti, Ana María. Ay, Este, pero es para mí. ¿Puede unirse el PAN con el PRD para incidir en esos temas que Pues no se tocaron? Están tan esquizofrénicos los del PRD, yo creo que sí, ¿eh? Y es como, sería recalcar y balconear a Enrique Peña Nieto y el, entre comillas, el nuevo PRI. Yo creo que el que está más contento de todo este proceso ha sido el presidente Felipe Calderón, que de una forma u otra pudo crear ese caos muy público de lo que está pasando de la izquierda mexicana y luego pues balconear al PRI, porque a final de cuentas lo que se está viendo es un PRI que le tiene miedo a los sindicatos. Tal vez aquí en el Senado van a tratar de, por lo menos en el tema de la transparencia, a lo mejor deberían de ponerse las pilas y unirse con el PAN y el PRD, pero yo sí creo que el PRD y el PAN se van a unir y van a tratar de votar a favor de la transparencia y va a poner una situación imposible a Enrique Peña Nieto. Es que ahorita dijiste esquizofrenia, pues yo creo que no tiene nada de esquizofrénico que se unan el PAN y el PRD Pues para votar a favor de la transparencia y la democracia sindical. Tienen la mayoría en el Senado, 64, creo que tienen 4 senadores más que el PRI y el PBM y creo que hay una del PANAL, que es Mónica Arreola, y no les Y a alcanza. Joel Entonces, Ortega, digo, a ¿qué- Joel, del trabajadores del Servicio del Estado de la FED. No, pero ese es... Ayala, por eso Joel, no lo sí. encuentran. No lo Entonces encuentran. hay un voto al menos. Parece que ya lo encontraron. Ya parece que ya lo encontraron. Bueno, Pero tienen que ir a evidentemente votar. van a perder si va todo el PAN, porque hoy incluso sacan un desplegado Sí. donde afirman que van a votar con el PRD, lo de transparencia. ¿Qué va a pasar? La minuta regresa a la Cámara de Diputados, donde tiene mayoría el PRI, pero por un diputado. Claro. Un diputado. Cierto. Entonces, esta historia no se ha acabado de escribir. Es muy probable, y yo me atrevo incluso a ¿Anticipar? pronosticar que sí hay posibilidades de que pase vamos, de que a los charros les pongan un alto, sino como deberían, por lo menos que sí les De alguna metan manera. por ahí Los van a incomodar. luz amarilla, y están tratando, lo que a mí me parece como estrategia política muy bueno, están tratando de elevar el costo político al PRI, porque el único tema que genera consenso social, en serio, es ese. Sí, sí, sí. La gente ya está harta de privilegios, de opacidad, de dineros malgastados. Es un tema que como periodista tú sabes, vende mucho. Entonces, la gente está hipersensible a este tipo de privilegios que ya llevan decenas de años. Ahora, Más y de aquí, 40. aquí la gran pregunta es qué va a hacer Mario Fabio Beltrones ante Es- este es- tema. es- Ese es es- el gran, la ese gran es otro interrogante. tema
realmente yo me quedé muy sorprendido de que saliera Manlio Fabio Beltrones con Carlos Loret de Mola, haciendo él personalmente la defensa de lo que se había aprobado y justificando por qué no se había tocado el tema de la opulencia y la vida de sultanes que llevan estos señores, diciendo que la iniciativa del presidente no tenía, no tocaba el apartado B del artículo 123, que es el que se refiere a los trabajadores del Estado. Bueno, si estamos hablando de que vienen con impulsos de reforma, si estamos hablando de modernidad, si estamos hablando de que hay que cambiar este país y abatir rezagos, bueno, pues ¿qué vamos a esperar a que el presidente nos diga? Yo creo que eso, ahí Manuel Fabio Beltrones, con todo el respeto que le tengo como político, se equivocó. Uno, primero, no debió él haber salido a defenderlo. A defender. Sí, no estoy de acuerdo. Lo indefendible. Ahora, aquí también a lo mejor la estrategia, pero no creo que sean tan maquiavélicos, del PRI es decir, ¿saben qué? O del mismo Manuel Fabio, tratamos de detener eso, pero no pudimos. Porque una vez que se unen estos esquizofrénicos de la izquierda, porque sí es esquizofrenia, cada vez que ves a la extrema izquierda con el PAN, con el calificativo. O sea, pero sí es mucho, pero una vez que se unen, o sea, el poder encontrar temas en donde va a votar el PRD y el PAN juntos en este momento, quiere decir que son temas que el PRI no va a poder hacer nada. No va a poder Entonces a lo mejor van a lavarse las manos y decir, señores, ni modo. No pudimos hacer nada, nos toca ya empezar a aportarnos en una forma diferente y empezar a dar una imagen diferente a los sindicatos de este país. Pero ahí te puedo adelantar y si quieres ahorita te lo suscribo. Con reformas estructurales vamos a ver la alianza PAN-PRI, sin duda. Ah, sí, claro. Sin duda, en lo que es la apertura de Pemex a la inversión privada que está planteando y viene planteada y es compromiso de campaña de Enrique Peña Nieto. Eso van a ir juntos con el PAN. Van a ir juntos con el PAN, también te lo suscribo ahorita, en la reforma hacendaria, la llamada reforma hacendaria, que es una reforma que va a traer muchos costos políticos, pero que es necesaria realmente para que el gobierno se allegue más recursos. Bueno, mira, pero el PAN y el PRI, ¿de qué se tienen que preocupar? Si no van a votar los diputados de la izquierda, porque van a estar haciendo tomas entonces, digo, pero aunque votaran, no les alcanza. Ya pues juntos, PAN y PRI, ya no les alcanza. Pues pero dentro de lo positivo que sí está en esa ley, se ha tratado de confundir a la opinión pública por las declaraciones de los sindicatos independientes, de Francisco Hernández Juárez, otro eternizado líder en lo que es Teléfonos de México y ahora con la ONT que encabeza hace varios años. Hay cosas que son importantes y que el mismo presidente Calderón obviamente defiende y felicita a los legisladores que hicieron el trabajo de mandarla después de San Lázaro a Reforma e Insurgentes. Pero el presidente del Partido Acción Nacional, Gustavo Madero, de donde está el presidente saliente siendo miembro, dice que es un retroceso. Y el PRI dice que no, que es un gran avance. Bueno, Madero dice que es un retroceso en no haber avanzado en democracia sindical y transparencia. No descalifica los trabajos. Pero el presidente Calderón no especifica. Y yo no estoy de acuerdo en el tema de Ana María cuando dice que él debe estar muy contento. El presidente Calderón, yo creo, perdóname Ana María, que le está haciendo la chamba. Peña. Yo no estoy de acuerdo. Por supuesto. No. O sea, ¿cómo le está haciendo la chamba? Balconeando al PRI para que puedan ver el tipo de PRI que se eligió. Pero es una iniciativa que envía el Ejecutivo. Claro. ¿Sí? Imagínate que sea una iniciativa que envía. Lo envía el presidente y el Calderón el presidente va a salir y va a decir, ¿saben qué? Aprobaron si fuera eso que tú dices, mis dos leyes preferentes y balconeamos al PRI. Enrique, ahí te dejo el changarro. Ana María, si fuera eso que tú dices, no habría esa armonía que hay en las declaraciones entre Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, los dos aplaudiendo lo que se aprobó. A ver, ¿por qué? Porque lo que se aprobó... Ni si hubieran dado los votos en el mismo sentido vamos a ver qué tanto van a PRI. aplaudir cuando se apruebe en el Senado la transparencia sindical. ¿Pero qué les parece si vamos a ver unos comerciales? Vamos a un Tenemos que ir a un corte, es breve. No se vaya, está usted en Contrastes 40. Enrique, te dejo el changarro.
Estamos de regreso en Contrastes 40. Les recomiendo que no se pierda el estreno de la serie Arn, El Caballero Templario, este jueves ya en punto de las 10 de la noche, aquí en Proyecto 40. Ana María Salazar, estabas en uso de la palabra. Aquí está el tema de qué posición o cómo se va el presidente Felipe Calderón. Y yo sí creo que se va muy contento porque balconeó al PRI. Tú y yo tenemos una diferencia en términos de percepciones, pero sí lo balconeó. O sea, de una forma u otra demostró ante los medios de comunicación que este es el PRI jurásico por la cual todo el mundo se ha quejado de los 70 años en el poder. Entonces, te digo, y si se vota a favor de la transparencia sindical y el PRI vota en contra de eso, a pesar de todas las quejas y de la percepción pública, entonces aquí de nuevo va a estar Felipe y decir, Enrique, te dejo el changarro, muy buena suerte. Y además, para recalcar el turrón del pastel, es que pudo recalcar esta esquizofrenia, y lo vuelvo a decir, Pero a ver, esquizofrenia de la izquierda. Dame un segundo nada más, pues, ¿qué tal el escenario de que el PRI gana en el Senado por un voto? Nada más Espérame un segundo, pero le voy a... De todos modos, aunque Sí, gane, de vamos en todos 7 minutos. modos, Sí, sí. aunque gane, Bueno, de todos modos déjame recalca contestarte. el viejo PRI. ¿Quién controla el PRI? El PRI está tan lleno de ingenuos que todos cayeron en esa teoría que tú estás diciendo de que el presidente, Pues mira. el presidente Calderón les aventó, les dijo, ahí les dejo al PRI, y ellos, tan inocentes como son, levantaron la voz y votaron esa ley y la aplaudieron, encima la aplaudieron. ¿De veras crees que eso sucedió? Tú acabas de decir, Mario Fabio te dio hasta pena Ahora, por de Mario las- Fabio de las declaraciones de que las- dio defendiendo esa sí. ley. Ana María, de las Sí. bondades de la ley. Hay muchas. Por eso, Entonces- es una parte que hay que también tocar, porque yo hablaba de confusiones, hablaba de declaraciones de líderes de izquierda que hablan de retrocesos, etcétera, pero hay realmente cosas importantes. Sí, bueno, evidentemente hubo mucho manipuleo de lo que era esta cuestión de 7 pesos la hora. Realmente eso no existe. O sea, si tú trabajas una hora, el salario mínimo, de acuerdo a la nueva ley que tienes que percibir, es el salario mínimo como si hubieras trabajado las 8 horas. Es decir, no hay una jornada de 7 horas como pretendieron hacer pasar el mensaje de que todo sea a favor del Miel trabajador. sobre hojuelas, no. Porque yo creo que de alguna manera sí se trastoca el contrato colectivo del trabajo, sí se trastocan las prestaciones, porque esta cuestión de estar firmando 6 meses, los contratos de prueba, los contratos de aprendizaje. Porque los el horario, salarios caídos ya no pueden ser más de 12 exactamente. meses. ¿Qué sucede aquí? O sea, ¿cuál es el quid de todo este asunto? Se relaja la contratación, pero también se relaja en los despidos para facilitar, digamos, de alguna manera, que si tú contratas a alguien, después no te cueste tanto o no tengas un costo tan alto para despedirlo, porque muchas empresas han tenido problemas. Otro tema, los 12 meses, el límite de 12 meses para que Salarios caídos. caídos. Bueno, esto de alguna manera es para parar a los coyotes. Sí. A los coyotes Es que realmente los los largan abogados 3, sí. 4, que Ni siquiera son 5 abogados, años. son Sí. Hay los quienes coyotes, la tienen mayoría 100 ni siquiera son contratos abogados. a su cargo y son los que hacen la negociación año con año y les dicen a los trabajadores, pues no hay muchas prestaciones, el aumento es mínimo o se pierden las Sí. plazas. Ahora, hay que decir una cosa también, ninguna ley es retroactiva. Es decir, también hay Exacto. confusión en este tema. Claro. Es decir, esto aplica para los que vienen. Sí. Sí, los que están... De aquí para adelante, en cuanto ya sea aprobado. Exactamente. Yo creo que también la crítica es en verdad, y esto lo hemos visto de varias hasta organizaciones internacionales como la CEPAL, que pregunta si en verdad se van a crear más empleos con esto. O sea, el impacto en la creación de empleos también es dudosa. Tiene algunas ventajas, por ejemplo, aquí me imagino que muchos de los compañeros han de estar muy interesados en saber que en lugar de darles 10 días, les van a dar 3 días de paternidad, sí, pero tienen que reconocer a los hijos, o sea, para que puedan disfrutar de Acceder a esos. ellos. Pero el telemarketing, tú habías mencionado. No, el teletrabajo. El teletrabajo, perdón. El trabajo, es decir, que tú trabajas en tu casa. Yo, por ejemplo, como periodista, yo puedo hacer mi columna desde mi casa y mandarla. Sí. Y está considerado como si estuviera, claro, o sea, claro. para que la gente un poco entienda cómo está el esquema, y eso genera prestaciones que ahorita no genera. Ahora, las cifras en relación a la posibilidad de creación de empleos varían.
Hay quien Varían. habla de 400,000, otros que dicen que no, 250,000. Yo lo que digo es que la izquierda, por ejemplo, el gobierno capitalino, tiene un gran número de trabajadores, es decir, practicando ellos con los trabajadores lo que tanto critican y no quieren. No tienen contrato, no tienen prestaciones, les hacen firmar su renuncia al momento de empezar a trabajar y no hay ninguna seguridad, por un lado. Por el otro, lo que ocurre con estas bondades, por llamarlo de alguna manera, de lo que tiene la ley laboral, son 40 años de no haberse movido una coma. 42. Y eso Sí. cuenta. No, sí, sí. Cuenta en la conciencia, empezando yo creo que por los líderes que tiene el PRI, que tienen tantos años, pero también los de oposición, que son líderes eternos. Y si quieren la lista de los nombres, es muy sencillo nada más consultar. Ahora, aquí yo creo que el gran reto para el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, va a ser la creación de empleos. O sea, más allá de cómo quede esta legislación, claramente no va a ser suficiente para crear más empleos. No, pero Se puede tiene ser que- un pie, ¿no? Un pie de inicio, Sí. con proyectos, inversiones, en fin. Va a Sí. Europa, por ejemplo, la semana entrante, el presidente electo, y de ahí veremos qué se trae. Eso es una cosa que Causa y sacrificas, efecto, ¿no? Y el efecto que o sea, sí, yo sí creo que el PAN habla, el gobierno y el PAN hablan de 400, el PRI habla de 300, de 300 empleos adicionales a los que se están creando. Bueno, yo creo que sí, yo creo que además no tienen alternativa, ¿eh? Sí, no sé. O eso o nada. Pero sobre todo, gracias a la madre. No, gracias. Pancho. Oye, y Sobre los- todo, gracias a usted. Este tema va a dar para mucho más, ya nos vamos. No, los invito todos los días en café. Iba yo a Primer ser el café. que te presentara. Ay, bueno, pues Pero no se la pierdan. Primer ¿eh? café todos los días a las 7 de la Con Eva mañana aquí Palacio. en Proyecto 40. Y Salvador. Gracias, Salvador García Soto. Gracias, hasta la próxima. Muy buenas noches.